escuchar a la ciudadanía. Y ese va a ser parte clave de lo que va a hacer este gobierno. Por eso les decía, somos un gobierno de la gente, para la gente y por la gente, es decir, por los obregones. Abordar estos problemas desde una visión de una metrópoli. Tenemos pueblos originarios que van a ser parte fundamental de este gobierno, como es Santa Rosa, San Bartolo, Santa Lucía. Para quienes no conozcan la Ciudad de México, la alcaldía es la parte alta de nuestra alcaldía, donde tenemos además rastros de asentamientos de hace 500 años. En la medida en la que vayamos utilizando la tecnología, pues nos va a ir... Entender que la tecnología es para hacer la vida más fácil. En un ecosistema de innovación tiene que haber diversidad. Sí. Diversidad en todo sentido. Diversidad en género, diversidad en religión, sí, diversidad en preparación, en puntos de vista, en ideologías. El compromiso es convertirnos en la alcaldía modelo, porque el componente esencial van a ser las personas. Sean bienvenidas y bienvenidos al Meet and Greet de TV Notas. Y en esta ocasión tenemos invitado a Javier López Casarín, electo alcalde de Álvaro Obregón. Un aplauso, por favor, para Javier, que más nos conocemos de hace años. Así es. ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento. Hemos tenido una victoria contundente y además de estar contento con tantas emociones por este compromiso que se genera, aunque sea muy rápido, se genera un vínculo afectivo y emocional con las personas con las cuales te vas saludando, que te abren su casa, que te dan la mano, que te dan un abrazo, que te miran a los ojos, para lo que sea, y se genera este vínculo muy rápido. Sí. No sé cómo transmitirlo, pero hay una conexión. Entonces estoy muy contento de esto y una gran responsabilidad. O sea, ¿estuviste en tu campaña haciendo visitas a domicilio? Así es, tal cual. O sea, de llego, toco, o se planeaba, o cómo era. Pues mira, realmente lo que hacíamos era hacer rutas, trabajábamos un día para entender por dónde íbamos, y yo me puse una meta de que no terminaba mis recorridos hasta en tanto no hubiera yo conversado con más de 1,000 personas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que yo saludé de mano a más de 1,000 personas durante mi campaña, donde me abrieron las puertas de su casa, donde otros tantos me invitaban a pasar, donde algunos me ofrecían algún alimento, donde compartíamos, y otros tantos que nos íbamos encontrando en la calle, que coincidíamos. No era nada, planeado en cuanto a los encuentros, pero sí en la ruta. Sí era algo importante para poder tener el mayor acercamiento con los obregonenses. Oye, a ver, ¿y qué pasaba con la gente que no creía en ti? O sea, porque me imagino que también te enfrentaste con rechazo. Afortunadamente, yo te diré que del 100%, un 2% me decían que no, que tenían... había quien te decía que tenía prisa o que tenía alguna otra tarea que atender, y había quien me decía, yo pertenezco a otra ideología política y yo voy a votar por alguien más, lo cual es válido y respetuosamente seguíamos el camino. Ahora sí que estamos en una democracia, así tiene que ser. Sin lugar a duda. ¿No? Entonces, creo que la gran mayoría, y es un gran aprendizaje, tenía la disposición de conocer a un candidato. No quiere decir que me apoyaran a mí. ¿No? Sí. Ese 98% no quiere decir que me apoyaran a mí, pero estaban dispuestos a conversar y escuchar qué represento, cuál era la ideología, qué estaba planteando, y creo que eso es lo que está enriqueciendo nuestra democracia, joven democracia. Es joven, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, que las personas vean que pueden ir participando es un gran mensaje, porque siempre está el cómo le hago para que los jóvenes se involucren. Bueno, pues de esta forma, platicando, escuchando, analizando las propuestas de los candidatos o de las candidatas, y que además entiendas la ideología que hay detrás del partido que los está postulando. Hoy día me encontré mucho en la calle, vamos por la persona, no por el partido. Muy bien, se vale. Sí, también, por Entonces supuesto. quieren conocerte, ¿no? Sí, Quieren claro. conocer quién eres, quieren conocer a la persona. Exactamente. Y eso también lo hacía muy interesante, porque hubo un factor muy bonito en mi campaña, y es que yo me presenté como somos, de familia, y con eso te platico que Marisa, mi esposa, me acompañó en los recorridos. Ahí andaba echando porras, pegándole al tambor, bailando. La verdad es que la pasamos muy bien. Y también mis hijos me acompañaron. Tengo 4 hijos. Y entonces era presentarnos, y muchas de las personas querían conocer a quién es Javier, ¿no? Querían conocer más allá del candidato, a la persona. Me parece muy bien. Ahora, me imagino que toda la gente se acercaba con algún tipo de pedimento, ¿no? O sea, te pedían cosas o situaciones que no están bien en la alcaldía, que habría que cambiar. ¿Cuáles fueron los temas más repetidos por el electorado? El primero
una llamada de atención fuerte a que se les escuche, a que Ok. sean tomados en cuenta. Sí. Y entonces eso embonó perfectamente con una de las propuestas que yo traigo, que era una pregunta que es, ¿y a ti qué te importa? Sí. A ti. O sea, tú la reflexiones y dices, ¿quién de las autoridades me ha preguntado y tú qué quieres? Ok. Y es una pregunta profunda, no Por es de bote supuesto, pronto. claro. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres mayores oportunidades? ¿Quieres un mejor lugar para vivir? Es profunda y ninguna es errónea. Ajá. Entonces hay que tomarlas en consideración. El que se les hayan cerrado las puertas, me refiero en el trato con la autoridad, y creo que es el principal reclamo que hay que poner mucha atención. Escuchar a la ciudadanía, y ese va a ser parte clave de lo que va a hacer este gobierno. Por eso les decía, somos un gobierno de la gente, para la gente y por la gente, es decir, por los obregonenses. Nosotros vamos a estar construyendo un plan, lo vamos a ejecutar, lo vamos Sí. a supervisar, y ese creo que sería el principal. Oye, pero te decían agua, seguridad, transporte, no Sí. sé. O sea, ¿cuál era lo que más te pedían? Seguridad. Seguridad. Seguridad es la principal. Lamentablemente se experimentó en Álvaro Obregón con una fallida estrategia de seguridad, la cual Sí. llevó a que 7 de cada 10 obregones nos sintiéramos inseguros. Es la principal. Retos de infraestructura, porque es la misma, pues como nació nuestra alcaldía, entonces tienes problemas de movilidad, es el segundo reclamo, temas también de agua, y uno muy interesante que es la conectividad, me refiero a Internet. Esto quiere decir Ok. que tenemos ya una sociedad que cada vez está más conectada, que cada vez se desenvuelve más en el mundo digital, sea para transferencias económicas, para crecer sus negocios, pero también para comunicarse socialmente. Entonces también las peticiones de infraestructura y conectividad es otra de las peticiones. Oye, a ver, es que hay temas que, por ejemplo, competen a la alcaldía. Sí. Estamos hablando de la alcaldía Álvaro Obregón. Pero, por ejemplo, llegan con una, no sé, el agua, por decirte. Pero ese tema le compete a la Ciudad de México, a la CDMX. Sí. Entonces, ¿qué se hace con esos temas que tú tienes que solucionar, pero que no están en tu potestad? A ver, es una muy buena pregunta porque así como ese hay diferentes temas. A ver, el agua te toca relativamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes vías secundarias donde tienes que atender las fugas, Ujú. ¿no? Pero tienes otras donde no tenemos agua. Tenemos Claro. pueblos originarios que van a ser parte fundamental de este gobierno, como es Santa Rosa, San Bartolo, Santa Lucía. Para quienes no conozcan la Ciudad de México, la alcaldía es la parte alta de nuestra alcaldía, donde tenemos además rastros de asentamientos desde hace 500 años, donde son nuestras raíces, donde se cuida el entorno, el bosque, el medio ambiente. Y es algo que no se comprende, que tengamos agua, que tengamos ojos de agua, Claro. pero que no haya una infraestructura que le dote de agua a todos Pero a los ver, habitantes. esa infraestructura le toca a la ciudad. Sí, y creo que una gran noticia es que lo anunció nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Ajá. junto con nuestra jefa de gobierno electa, Clara Brugada, Ajá. que se va a trabajar en esta materia de manera coordinada entre el gobierno federal, el gobierno local y otro gobierno local, que es el de la maestra Delfina en el Estado de México. Claro, porque es zona conurbada. Es correcto. Claro. Es abordar estos problemas desde una visión de una metrópoli. Es decir, no estamos hablando únicamente de las 16 alcaldías de la Ciudad de México o de la Ciudad de México, sino de los diferentes municipios que estamos conformando esta metrópoli o esta zona metropolitana. Oye, porque hay una gran cantidad de agua que se pierde porque están mal las tuberías. Es correcto. Y entonces eso le compete a la Ciudad de México y a ti te compete arreglar las fugas, por ejemplo. Así es. Entonces, trabajar juntos. Creo que la manera en la que vamos a hacerle frente a todo es el cómo sí. Y Ya. no decir, esto es de la Ciudad de México, esto es del gobierno federal y esto es lo mío. No, es sentarnos y encontrar que en esta voluntad política de resolver cuando haya problemas, nos va a dar una ventaja sobre cómo ir dando resultados. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me ha tocado, en algún momento vivo en la alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien. Y me ha tocado, por ejemplo, decir, tal calle tiene 37 hoyos. Y me han contestado en la alcaldía, esas son vías primarias, le corresponden a la CDMX. Correcto. Y entonces dices, ¿con quién voy a la CDMX para que arreglen esta vía primaria que está llena de hoyos? Sí. O sea, no vamos, fíjate eso, porque más te contestan como que están maniatados. Sí, y creo que cuando hay la voluntad y cuando decides asumir una responsabilidad de representación, pues es resolver. A la persona, cuando tú llamas, tú no quieres saber quién es el responsable, sino quieres que se te dé esa atención. Que se te solucione ¿no? el problema. Entonces, parte de lo que vamos a hacer nosotros es, no te preocupes, te informo si es que te interesa saber, esto compete a tal autoridad, pero con gusto
nosotros te ayudaremos a canalizar y dar el acompañamiento si es que quieres tú acompañarnos, o lo hacemos nosotros para que esto sea atendido. No solamente es diferenciar vías primarias, a ti no te importa si es una vía primaria o una secundaria. No, exactamente. Pues yo quería que solucionaran el problema de los hoyos. Así es, y tenemos problemas de, a ver, te voy a dar un ejemplo que tomas muy importante, que es el bacheo o la calidad que tenemos de las calles, ¿no? De la carpeta asfáltica. Bueno, no hemos tomado posesión y ha sido parte de lo que va a ser un sello de nuestra alcaldía. Es como sí y desde ahora. ¿Por qué? Porque no hemos tomado y ya estamos trabajando, mandé a hacer un estudio de la calidad que tenemos de la carpeta asfáltica, cuántos kilómetros cuadros vienen siendo, y que haya un plan transparente de cuántos años te va a tomar el reencarpetar toda la alcaldía y con última tecnología. Entonces tú ya estarás al tanto de lo que va a suceder. En el Inter, pues también vas trabajando con la atención de baches, pero que hay una transparencia. Entonces, de esta forma tú asumes una responsabilidad, la vas a coordinar y los ciudadanos tienen claridad de cuánto tiempo va a tomar para que esto llegue a las condiciones óptimas que todos estamos pidiendo. A ver, un habitante de la alcaldía Álvaro Obregón que quiere entrar en contacto contigo, ¿así va a ser de fácil? O sea, ¿te van a contactar fácilmente o le van a poner 37 obstáculos como pasa? Sí. Cuando están en campaña son muy amables, muy receptivos, etcétera. Pero después llegan al puesto y entonces se llenan de responsabilidades y ya no les da tiempo de quizás de cumplir con muchas cosas que habían prometido. Sí, a ver, tocas dos puntos interesantes. Muchas veces me parece otros compañeros o compañeras que hacen promesas con las ganas de resolver, porque tú al principio me haces una pregunta, ¿qué te piden? Y la verdad es que uno no conozco a alguien que no lo quiera hacer, cómo contribuir y cómo resolver. Yo he sido muy responsable en ese aspecto, les he dicho, cada petición, cada sugerencia, cada reclamo, cada queja, hay que entender cuál es el problema de origen para de ahí construir una solución. Sí. Esto es una forma de abordar las problemáticas. La otra es, hice un experimento a través de una línea de la confianza que le llamamos, para que sea tan fácil como lo estamos haciendo. Me mandas un teléfono, me mandas un mensaje, una llamada, un correo, que tú tengas una variedad de opciones para que lleguen, se registra, se te da un número para que tú le des seguimiento y yo me reporto. Y de esta forma lo estuvimos haciendo y funcionó. Hicimos 2 o 3, pusimos, por ejemplo, un chatbot, yo que estoy en temas de tecnología, para ver si nos funcionaba a través de una plataforma de mensajería. Tuvimos ahí unos tropiezos, dije, no es lo óptimo porque pues de repente un día me llegaban, no te miento, 1,200 mensajes. A pesar de tener un chatbot, pues había quien decía, Javier, ¿eres tú? Sí. Entonces yo lo voy entrenando, pero había unos temas que merecían mi atención directa y pues era muy grande. Entonces fuimos mejor poniendo una forma de documentarla, porque a través de estas mensajerías pues no tenías cómo ir priorizando. Claro. Y al tener un sistema que lo va priorizando, lo va etiquetando, lo va segmentando, es más fácil abordar. Entonces, nos sirvió también estos meses para poder perfeccionar con el mecanismo en el cual vamos a estar en contacto. Ok, ahora veo que, bueno, la gente no lo sabe, pero te acompaña a esta entrevista tu esposa. Ah, sí. Es decir, ella es muy proactiva de tu carrera política. Así es. Porque somos familia. ¿Dónde anda Marisa? Ahí está. Ahí está afuera. Por ahí anda viendo. Bueno, por aquí está anda. viendo la entrevista, la está viendo. Está pues aquí sí, con nosotros. Ella, fíjate que sí. Cuando decido aceptar esta grandísima responsabilidad, lo platiqué con Marisa, con mi esposa. Sí. Y con nuestros 4 hijos. El mayor tiene 16. Ok, ya está en edad 14. de comprender. Pues mira, yo te diría que todos, ¿eh? Okay. Los chiquitos tienen 10 y 12. Ya. Y escuchar lo que ellos tienen que decir también es muy bonito porque es ¿qué quieres hacer? Y pues nos sumamos como familia y como familia dijimos que sí y le entramos todos. Entonces por eso ahí ves a Lorenza y cada uno tiene su aportación. Y también te dicen, ¿qué vas a hacer de donde yo vivo? Quiero más parques. Claro. Quiero lugares donde pueda caminar y ande en bicicleta. Sí. Entonces siempre es importante escuchar todas las voces, no importa la edad, cada una. Y sobre todo con algo importante en la familia que era mi tiempo hacia con ellos. Porque tuve que platicar y decirles, chicos, les voy a quitar tiempo, por supuesto. Así es, entonces quiero que lo procesemos esto en familia y veamos, y que ahora, pues en vez de que estemos solos el fin de semana, pues me acompañen actividades que tengamos con la comunidad de todas las vecinas. ¿Qué opinan? Y pues me dijeron que sí, la verdad es que me sentí muy, muy contento, muy arropado, muy abrumado, yo te diría, por tantos sentimientos de apoyo por parte de Marisa, de mis hijos, también de mis papás, que les tocó, me acompañaron, y la primera vez que hice campaña fue en el 2000. Ok. Y tenemos pósters, fotos poniendo pósters.
En ese entonces con engrudo, ahora ya no se puede. ¿En ese momento estabas contendiendo para una diputación? ¿Para una diputación? Ok, perfecto. Fue la primera vez que participé en un proceso y fue en el año 2000 y era para una diputación federal. Ya. Y creo que de ahí me quedó muy claro dónde y por dónde tenía que transitar en algún punto en mi vida y es hoy. Oye, tú tienes un expertise muy grande en temas de innovación. Sí. ¿De qué manera los vas a aplicar como alcalde de Álvaro Obregón? Justamente, a ver, he escrito un par de libros justamente en innovación y... Que por cierto, tu libro estaba anunciado por toda la Ciudad de México, déjame decírtelo, ¿eh? Sí. También estuvo. Y a ver, y lo puse también un tema gratuito porque no se trata de... Lo que yo estoy buscando es detonar la conversación en pro de la innovación, entendiendo que si tú adoptas esa ruta, sí, vas a detonar economías, pero ante todo vas a crecer. Es decir, si yo iba, y a quien nos esté viendo, si tú te juntas con tus amigas o con tus amigos a ver un partido de fútbol, a platicar, pero si tú decides ponerle un componente de innovación desde antes y dices, ¿cómo resolveríamos el problema que tú tengas en tu comunidad del mundo? Verás las ideas que salen. Hay que apuntarlas. Y dirás, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento nosotros construimos un espacio de construcción de ideas? Sí. Entonces, eso es parte del por qué constantemente ando empujando la innovación y por eso el libro es gratuito, quien lo quiera descargar. Es mi postura, no es ni la ruta, ni mucho menos, pero es un punto de vista que creo que contribuye a abrir esa discusión. Y creo que en la medida en la que más se habla en las mesas de la innovación, vamos a encontrar escenarios. A ver, ¿qué es innovación para la gente que no lo sepa? Bueno, a ver, te voy a ir platicando del ecosistema de innovación, porque creo que eso te engancha más. Primero, probado está que en un ecosistema de innovación tiene que haber diversidad. Sí. Diversidad en todo sentido. Diversidad en género, diversidad en religión, sí, diversidad en preparación, en puntos de vista, en ideologías. En la medida en la que más rico por la diversidad esté en donde te sientas, los resultados son mucho más asombrosos. ¿Por qué? Porque si te juntas tú con, si eres ingeniero y estás con puro ingeniero, o piensan igual, o son difícilmente... No hay innovación en ese momento. Sí la hay, sí, pero difícilmente vas a encontrar algo disruptivo. Ok. La innovación tiene otro componente, el componente del miedo. Por eso la innovación no es para todos, pero cuando lo empiezas a abordar, tiene esa sensación que te genera un tipo de... por la adrenalina. ¿Por qué? Porque es adentrarte a lo desconocido. Sí. Y no todo mundo está dispuesto a hacer eso. La gran mayoría prefiere que las aguas no se muevan. Y adentrarte en la innovación es a descubrir, es a creer en ti, es a arriesgar, es a que el miedo es parte de y que lo tienes que controlar, pero ahí está, ¿no? Claro, no. El miedo paraliza verdaderamente. O te empuja. O te empuja también, ¿no? Sí, por supuesto. Es justamente esta disyuntiva. ¿Qué hago con el miedo cuando tengo miedo? ¿Aprovecho ese miedo y lo sé manejar? Sí. ¿O me va a paralizar? Entonces mejor lo asumo como parte del riesgo. No me convierto en una persona que no le tiene miedo a nada, ¿no? Pero entiendo que hay miedo, entiendo que hay riesgo, lo evalúo y lo contemplo. Y esto es parte fundamental en la ecuación de la innovación, porque vas a arriesgarte a algo desconocido, vas a hacer planteamientos que pueden ser disruptivos, que pueden ser resilientes, que la gente te puede tachar de loco, porque vas en contra de algo establecido. Entonces, cuando vas a innovar, vas a... Y entonces, a ver, perdón, te interrumpí. Cuando vas a innovar, vas a... No, cuando vas a innovar, vas a adentrarte a una arena que no es conocida. Vas a presentar una solución, algo que no ha sido abordada. O vas a encontrar... Creo que la innovación tiene un componente esencial que tiene que tener un fin. Cuando tú le pones fin a algo... mejoría, a final de cuentas, ¿no? Sin lugar a duda. Claro. Y esa mejoría la puede ser exponencial. Sí. Puede ser para un segmento, puede ser para personas que tienen alguna discapacidad auditiva y que es un porcentaje menor de la población. Pero tú me decías un momento que la innovación es disruptiva. La innovación es disruptiva, sí. Entonces, ¿de qué manera vas a aplicar eso? Porque van a tacharte de un alcalde disruptivo. Pues sí, sin duda. Porque vas a aplicar esto en tu gobierno, me imagino. Te daré ejemplos. Temas de gobierno. Haremos un gobierno digital, pero un gobierno verdaderamente digital. No tener una página de internet te hace digital. Eso es tener un requisito hoy de información. Sí, ya. Pero tienes que ser un gobierno digital y que sea transversal.
En temas de seguridad utilizaremos drones, utilizaremos radares, tecnología de punta para hacerle frente a la inseguridad y fortalecer la seguridad. Eso por dar por un ejemplo. Las body cams que se utilizan, pero que hoy día tienen componentes de inteligencia artificial, o las cámaras que vas a conectar en coordinación con el C5 de la Ciudad de México, que tú puedes utilizar sistemas que a través de inteligencia artificial detectan patrones de conducta. Es decir, si alguien tiene un comportamiento sospechoso o que normalmente se asocia con algún delito, ¿sí? A través de inteligencia artificial te va a soltar una alerta y te va a decir, esta conducta Ajá. normalmente se asocia con un delito, robo armado, robo en la calle. Ya. Ojo aquí, entonces puedes tú, en un tema preventivo, actuar o darle seguimiento. Entonces, en la medida en la que vayamos utilizando la tecnología, pues nos va a entender que la tecnología es para hacer la vida más fácil. Ok, pero ¿y qué pasa con toda la gente que es pretecnológica y que no le entiende? Porque me ha tocado ir a hacer trámites que ya te dicen que tienes que hacerlos por internet o que tienes que bajar no sé qué. Sí. Y hay mucha gente que se queda, que está en esa oficina buscando hacer su trámite, que no están en el internet. Sí. Y entonces se quedan rezagados y les cuesta mucho trabajo, y parecería que muchas veces dan por hecho los gobiernos, sí, o quien maneja las cosas, que todo el mundo tiene que saber usar el internet perfectamente. Claro, a ver, muy importante lo que dices. Esto va de la mano, lo que viene siendo la capacitación, lo que viene siendo la implementación de tecnologías, la evolución, digamos, en la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que hacemos trámites, en la que vamos detonando economías, necesita siempre un acompañamiento. Claro. Y que vayas educando. Exactamente. Entonces eso también lo vamos a tener en diferentes, vamos a desdoblar la alcaldía para que no tengas que ir únicamente a la alcaldía, pero que también físicamente puedas encontrar a alguien que te dé esta asesoría, este acompañamiento, y dividimos la alcaldía en 11 corredores y tendremos en estas 11 corredores puntos de la alcaldía para que tú puedas atender y puedas verlo. Te voy a dar un ejemplo que a mí me tocó años anteriores. Cuando empezó a haber dispersión de apoyos para adultos mayores, pues uno entendía o asumía que había personas que podían utilizar el cajero automático. Sí. ¿No? Pues resulta que no. Hay un gran porcentaje de nuestra población que no está bancarizada. Imagínate. No sabían. Y entonces, pues te dan tu tarjeta y ahora cómo llego a disponer de ese dinero. Te estoy hablando de hace años, ¿eh? Sí. Y luego empezamos a desdoblar y había vivales que le decían al adulto mayor, yo le saco, pero deme algo. ¡Le robaba! Sí, por Imagínate. los servicios que daba de utilizar un cajero. Entonces, hay que estar muy atento de esto, pero hoy día, muchos años después, yo te diría que la grandísima mayoría de quien utiliza una tarjeta o un cajero sabe perfectamente cómo utilizarlo. Claro, ¿no? porque es más la gran sencillo. mayoría, porque es más sencillo. Pero baja un PDF, no sé cuánto, o sea, hay cosas que se les complica a mucha gente. Claro, u otro componente que mencionas, bajar, eso quiere decir datos. No todo mundo tiene un plan de pago mensual, la gran mayoría utiliza prepago. Entonces, el que tú le digas baja, y si tú pides que haya un gobierno digital, pero no provees el internet, pues entonces les generas una complicación porque les cuesta bajar. Por supuesto. Cualquier cosa. Entonces, también hay que poner atención en cómo haces que ese ecosistema funcione. Oye, a ver, ¿cómo te entregan la alcaldía? Todavía no me la entregan. Bueno, pero ya que ya la habrás analizado y entonces seguramente ya encontraste las partes flacas, lo que no se hizo, lo que no se trabajó, áreas que no se cuidaron. ¿Cómo la vas a recibir? Sigue siendo un enigma porque no hemos tenido comunicación con el gobierno actual. Hemos hecho peticiones formales, pero pues no nos han respondido. ¿Cómo que no te han respondido? No han respondido, caray. O sea, bueno, para la gente que no lo sabe, digamos que otro partido estaba todavía gobernando la alcaldía, Álvaro Obregón, sí, y entonces ahora entra Morena. Tú vienes por Morena, ¿no? Es correcto, y pues no se quieren salir. Digamos que... ¿Cómo que no te tienen que salir? No, bueno, se van a salir, pero yo creo que no hay un entendimiento profundo de que esto no es de 2 personas o de las que estamos, entran y salen, sino de 800,000 personas obregonenses que vivimos en la alcaldía. No, por supuesto. Porque tú no puedes suspender un gobierno por ideologías o yo te lo doy al final y administra el problema. Si crees en la democracia,
pues la democracia donde participas, hay un vencedor y eso es. Y si tú fuiste vencido, pues tienes mucho que trabajar internamente y estructurar tu propuesta o lo que sea para entender por qué perdiste o por qué el otro te ganó. Pero ya terminaste, ahora tienes que tú hacer esa transición de gobierno. Exactamente. Y que entre más pronto lo hagas, pues es mejor para los obregonenses. Entonces yo estoy esperando a que me digan exactamente cuándo vamos a instalar esta mesa de transición y ahí es donde yo me daré cuenta de cómo estamos realmente o medianamente, ¿no? Hoy día lo que conozco es por lo que hemos investigado, por lo que nos dicen las vecinas y vecinos, por lo que yo he vivido, pero a ciencia cierta no conocemos las tripas, o sea, es no decir, sabemos. Todavía no estás bien empapado de cuáles son las principales problemáticas de Álvaro Obregón internas, no lo sabes. De la administración, sí sé perfectamente cuáles son los problemas. Sí. Pero eso no tengo el conocimiento entero de cómo la administración los está abordando o haciéndoles frente. Cómo están los trámites, cómo van las licitaciones, cuál es el estado actual del proceso administrativo, la gestión, los recursos. Decirte un ejemplo, si tenemos un parque vehicular de 1,000 autos, pues ¿cuántos funcionan y cuántos no? Claro. Algo que puede ser tan básico. Si estamos hablando de la recolección de basura, pues ¿cuántos camiones tienes y cómo funcionan y cuántos no? O sea, esos puntos que son medulares para la administración diaria que es importante conocer. Ahora, porque también hay un trabajo que hay que hacer conjuntamente con las alcaldías con las que colinda Álvaro Obregón. Sí. ¿Te has puesto de acuerdo ya con las personas que ganaron esos puestos de alcalde de las delegaciones que colindan con Álvaro Obregón? Con unos sí, te platicaré. Para quien nos ubique en la Ciudad de México, colindamos con Magdalena Contreras, sí, con Fernando Mercado. Que también ganó Morena, ¿no? También ganó Morena. Entonces, sí, hemos venido trabajando en puntos, por ejemplo, donde hay esta zona gris, donde colinda una autoridad con la otra, y normalmente uno se echa la bolita. Le dije, a ver, Fer, nosotros no podemos caer ahí, tenemos que resolver. Y uno de los puntos más sensibles de brechas de desigualdad son las barrancas donde colinda Álvaro Obregón con Magdalena Contreras. Sí. Entonces le haremos frente a ello. Hay puentes que se han construido por los habitantes, donde no hay barandales, donde no hay luz y donde todos los días van niñas y niños atravesando y por debajo pasa un río o un río contaminado y que tu vida va de por medio. Entonces eso no lo podemos permitir. Entonces trabajaremos ahí. Está Coajimalpa, que Coajimalpa la retuvo la oposición. Sin embargo, ya con el alcalde que ha sido electo, ya estamos por tener unas conversaciones de cómo vamos a trabajar, que por cierto, es esta zona alta de Santa Fe, de los pueblos de Santa Lucía, donde tienes ahí converges, y también en las partes de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es bien importante trabajar de la manera conjunta. Tenemos a Coyoacán, donde la idea con Coyoacán es, fíjate esto, ¿qué pasa si tú juntas y haces un corredor artístico, gastronómico, seguro y conectas el centro de San Ángel con el centro de Coyoacán? Imagínate lo que sería fantástico. Maravilloso que tú tengas. Porque más no están lejos. No, y se puede hacer un corredor perfectamente. Claro. Entonces cambias la oferta gastronómica, la oferta de las tiendas y conviertes un corredor turístico para que las personas se muevan de Coyoacán a San Ángel o viceversa. Y pases un sábado o domingo o entre semana y lo hagas de manera, claro, y segura. Oye, la alcaldía Álvaro Obregón es una alcaldía, como pasa en nuestro país, de muchas desigualdades. Tenemos zonas muy, muy ricas, digamos, sí, y tenemos otras zonas que están totalmente marginadas. Correcto. ¿Tú puedes, como alcalde, lograr que haya un equilibrio o que por lo menos se pueda comenzar a hacer un equilibrio? Porque pues son 3 años, no es tanto tiempo. Sí. Mira, qué buena pregunta, porque además es muy profunda, porque esto te invita a trabajar en comunidad. No puedes tú delegarle acciones de comunidad a que el gobierno las resuelva. ¿Por qué? Porque como lo acabas de decir, hay unas brechas de desigualdad enormes, hay una inequidad gigantesca, y si tú tienes la clase alta de nuestro país, no solamente de la alcaldía o de la ciudad, de nuestro país, pero también tienes zonas donde hay pobreza extrema y estás a 10 minutos, no lo puedes ignorar. Estos somos obregonenses, estos somos mexicanos, estos somos personas.
Y si tú puedes voltearte y ayudar a que la condición de alguien cambie, hay que hacerlo. Por supuesto. Pero muchas veces no estás consciente de que eso está tan cerca de casa. Entonces, parte fundamental es trabajar en comunidad y decirles, miren, a tantos metros de tu casa o a tantos minutos o de tu trabajo, por donde tú circulas, hay estas carencias. Y tú puedes contribuir de esta u otra forma. No es un acto bajo el cual tú estés buscando un reconocimiento, pero realmente es una participación social como vecino, como comunidad, entendiendo que las carencias se pueden hacerles frente si lo hacemos juntos. Y ese sí va a ser un trabajo permanente de 3 años donde seré un interlocutor, un coordinador, porque dirán, eso no le compete a la alcaldía. Claro que no, pero claro que sí. Porque si tú tienes la voluntad de que las cosas cambien, basta eso. Porque no es un tema de lo que te permita la ley o te restrinja, sino decir, yo aquí tengo a Horacio que puede ir a visitar a algunos vecinos y decirles, ¿tú qué haces y cómo te ayudo? Claro, por Eso supuesto. no te extralimita ni mucho menos, sino es cómo juntas los puntos y hacerlo transparente y hacerlo en comunidad. Primero vas a tener la conciencia, segundo vas a trabajar en comunidad y al trabajar en comunidad rescatas valores, rescatas la empatía, rescatas el respeto, rescatas la participación entre unos y otros. Y eso, en el momento en que empieza a haber comunidad, empieza a haber una espiral virtuosa porque hay ese entendimiento de tu realidad y que tu realidad no necesariamente es la de muchos otros y que si quieres tú contribuir a cambiar la vida, depende de ti. Ahora, tú hablas de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Esperemos, o sea, ojalá y todas las alcaldías en verdad se manejaran por comunidades, porque la gente va y viene y ni siquiera está apegado o apegada a su alcaldía. Viven ahí porque encontraron ahí. Sí. No es que, o sea, hay algún tipo de compromiso. Sí. Entonces, ¿cómo generar una comunidad de la gente de Álvaro Obregón? ¿Cómo se le hace? Porque creo que es algo muy difícil. Claro. Una es dando identidad. Sí. En el momento que tú tienes identidad, pues encuentras arraigo. Sacar lo más profundo que tenemos, nuestra cultura, hablamos de los pueblos originarios, que son nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestras escrituras, eso te ayuda para tener identidad. La gastronomía, las generaciones pasadas, y si eres nuevo, pues entender a dónde estás llegando. Mira, Marisa, mi esposa es de Tijuana. Sí. Tijuana es una ciudad relativamente joven, de 120 años por ahí, y es una comunidad que nace de personas migrantes. Y hoy día, no estoy diciendo que nos vamos a tardar 120 años, pero hoy día hay una identidad tremenda, cultural, gastronómica, de música, de arte. Y lo vas generando y lo vas construyendo. Yo creo que ahora, el primer perdón paso es que te darlo aquí. interrumpa, pero eso se ha generado en Tijuana justamente por estar en la frontera con Estados Unidos y de esa manera han arraigado su mexicanidad. Sí. En Tijuana sí Sí, sucede. sí. Te lo digo porque mi papá era de Tijuana, entonces mira. conozco perfectamente Tijuana, Sí. voy muchísimo, tengo familiares ahí, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es muy notable y muy notorio es justamente que han ejercido su apego a México por estar tan cerca de Estados Unidos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón, pues está en la Ciudad de México. Pero puedes hablar de Alcaldía componentes Álvaro únicos. Obregón, perdón. Alcaldía. Pero puedes hablar de componentes únicos, de cómo nuestra alcaldía se constituyó. Las barrancas. De las barrancas se extrajeron minerales, materiales para la construcción del centro de la ciudad. Por eso tenemos tantas barrancas. Tenemos minas a cielo abierto que fueron pobladas y que hoy son colonias, como la Francisco Villa, por ejemplo. Y tenemos otras que rellenaron esas minas, pero son minas vivas y que hoy tienen temas de riesgo, pero hay que entender el origen. Tienes las partes altas, donde hoy cuidan los bosques, donde los habitantes son guardabosques, donde hoy en tiempos donde el cambio climático es una de las prioridades mundiales y que uno de los impactos que estamos recibiendo es las temperaturas, la escasez del agua. Terrible, sí. Bueno, ellos se encargan de esta armonía que hemos tenido con la naturaleza, de cuidarla, de mantener ese orden. Entonces ahí está, y cómo rescatas y reforestas las barrancas, los ríos que nutrían la ciudad, que muchos nacen aquí en nuestra alcaldía y que lamentablemente hoy son desagües al aire libre. Entonces cuando tú encuentras la identidad
muchas personas que vinieron a asentarse, muchos de ellos colonias que nacieron hace 60 años y que construyeron con sus manos sus casas, hoy hogares y patrimonio, que por cierto, haremos un programa de regularización y tenencia de la tierra, es decir, que tú tengas títulos de propiedad o tu escritura y que tengas un patrimonio. Entonces, claro que tienes arraigo porque tú eres quien construyó esa colonia. Entonces, nada más hay que voltearnos y decirle qué es lo que te genera esa identidad. La gran mayoría lo tiene. Ahora hay que poner el paraguas de obregonense. Ya tenemos el de Chilango, si lo quieres ver así, ¿no? Exactamente. Pero pues ahora hay que... Yo soy de Álvaro Obregón, yo decía, dejen que terminemos y vamos a empezar. Y ahí vienen los obregonenses. Y que hay esa identidad, ¿por qué no? Si tenemos la de que Iztapalapa para el mundo, pues ahora tengamos la obregonense para otros lados, ¿no? Claro, así. Claro, totalmente. Oye, ya estás casi listo para empezar. ¿Cuándo tomas posesión? Tomo posesión el 1 de octubre. O sea, ya casi. Ya casi, pero... Porque el año ha sido volando, este año ha sido volando, perdón. Ni qué, ¿verdad? No, ya casi. ¡Feliz Navidad! Por casi, supuesto. Casi, ya. Hay que hacer el sorteo aquí a ver quién le va a tocar aquí en el intercambio. Exactamente. Ha volado y esto me hace muy consciente y sensible de que 3 años va a ser un respiro, pero que el compromiso es convertirnos en la alcaldía modelo, porque el componente esencial van a ser las personas. A quienes vamos a invitar a hacer el Plan Ciudadano de Servicios de Calidad por Colonia, es decir, tú qué quieres para tu colonia, porque vamos a estar trabajando en la calle, vamos a estar revisando lo que vamos construyendo y planteando, la ejecución de lo mismo y sobre todo estos valores. Para mí es fundamental, comunidad, decir, dimos el primer paso. En todo proyecto, y hablando de innovación, y hablando de el reto más importante, tú miras, oye, hice este plan. El primero es hacer la idea, y de ahí es aterrizarla. Por supuesto. Y de ahí dar el primer paso. El primer paso es el que más trabajo cuesta. Pero una vez que lo das, lo siguiente es una serie de encontrar error y acierto. Sí, claro. Y ahí te vas. Un método científico, empírico. Ya. Y entonces creo que el dar el primer paso va a ser un entregable fundamental para que además demostremos que sí se puede. Que muchas veces el gran reto es demostrar que sí se puede hacer. Bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Que la alcaldía Álvaro Obregón se convierta en una alcaldía modelo, como tú te lo estás proponiendo, y que tengas los elementos y el presupuesto, porque luego no te dan el presupuesto suficiente y andan batallando los alcaldes por el presupuesto. Sí, pero a ver, consciente de esto, no voy a depender únicamente del presupuesto. Me vas a decir, ¿estás tú loco? Pues de eso dependes. Bueno, parte de construir comunidad, que por cierto vengo de un encuentro con empresarios, donde se ha dicho, vamos a necesitar trabajar juntos. Y donde yo juntaré los datos, donde tenemos proyectos y pues como ya hemos tenido modelos similares de implementación en nuestro país, como algunos que se utilizaron para migrantes, donde el migrante ponía uno, la comunidad ponía otro, el gobierno ponía otro, pues un peso se convirtió en 3. Bueno, aquí hay que poner los proyectos, costearlos y decir de dónde sacamos los recursos. No estar limitado únicamente a los recursos que están asignados, sino cómo lo hacemos para que estos proyectos tengan. Hay una serie de fondos internacionales, de organismos, de asociaciones que tienen dinero para invertir o para aportar, que es más importante. Y el tema es, saber dónde están, tocar la puerta y construir lo que es el proyecto ejecutivo y llevarlo. Un proyecto ejecutivo que quizá para ellos es no mucho dinero, hablando de cantidades, pero te pueden decir, tengo $30 millones y aquí equivale casi al 60% del presupuesto que tienes para ejercer. Bueno, pues si tú presentas bien el proyecto, obtienes ese recurso, pues es simplemente abrir los ojos y ver por dónde vas por recursos. Así es como vamos a lograr que las cosas sucedan, involucrando a los diferentes sectores. Y de esta forma fortaleces comunidad. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues repito, todo el éxito del mundo, Javier López Casarín. Muchas gracias. Gracias y un aplauso por esta entrevista tan bonita que hicimos. Claro. Oye, gracias. Y te dejaré otra cosa, ¿por qué tienes que tú estar visitándonos más? Porque más hay una comunidad amplia
del mundo del espectáculo que vive en Álvaro Obregón. No, yo lo sé, Ahí está. por Entonces, supuesto, sí. Más bien yo te voy a pedir que Pero me... yo voy mucho a Álvaro Obregón, voy bueno, muchísimo. ahí está. Porque más, bueno, yo vivía en el sur, vivía en la alcaldía Magdalena Contreras. Muy Ahora bien. vivo en la alcaldía Cuauhtémoc porque me moví a la Condesa. Bueno, cuando Pero quieras regresarte a paso Álvaro Obregón, muchísimo. bienvenido. Ahora, ok, me Hay un parece muy alcalde bien. de primera, entonces bienvenido, por favor, para Álvaro Obregón. Y será fabuloso, por ejemplo, que a través de tu conducto podamos ir viendo esta gran comunidad del mundo del espectáculo, que además enriquece a la ciudadanía. El teatro abierto, la música, los conciertos, parte fundamental de una vida sana que se enriquece. Oye, la única manera de reestructurar el tejido social de nuestro país, que está tan putrefacto, es a través de la cultura y la educación. Así es. Entonces, es responsabilidad de los políticos que la educación sea correcta Así. y que también haya, pues, diversas actividades culturales para que enriquezca su espíritu. Así es. ¿Verdad? Pues entonces, tomaré eso que sí me vas a que nos Claro reunamos que sí, por con supuesto. todos. No, y gracias y que por nos la vayamos entrevista. viendo y que sepan, ¿no? Ok, Bueno. bueno, pues, de vuelta un aplauso. Se acabó esta entrevista. Gracias. Se acabó, me va a seguir sacando No, cosas. no, no.